Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana de Pascua de Resurrección titulada Soy el que vive, soy el que fue muerto, con pasajes selectos de Doctrina y Convenios. ¿Qué significa cuando se dice que Jesucristo es el que vive? No solo quiere decir que se levantó de la tumba al tercer día y que se apareció a sus discípulos galileos. Significa que Él vive ahora, que habla por medio de profetas actualmente, que dirige su iglesia hoy en día, que sana las heridas y los corazones quebrantados en la actualidad, de modo que podemos hacer eco a las palabras del potente testimonio de José Smith. Después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio que nosotros damos de él, que vive. El primer tema que vamos a ver es Jesucristo obró una perfecta expiación. El presidente James F. Faust en la conferencia de octubre del 2001 dijo: cualquier aumento de nuestra comprensión de su sacrificio expiatorio nos acerca más a él. ¿De qué forma ha aumentado su fe en Jesucristo al estudiar Doctrina y Convenios? El elder Richard G. Scott en abril del 2010, en el discurso Él vive y yo lo honraré, enseñó: en esta Pascua, cuando recuerdes la resurrección y el precio que se pagó y la dádiva que se dio mediante la expiación, medita en lo que las Escrituras enseñan sobre estos acontecimientos sagrados. Tu testimonio personal de esta realidad se fortalecerá. Esos deben ser más que principios que memoricen, deben entretejerse en cada fibra de tu ser como un poderoso baluarte contra la creciente marea de la abominación que infecta nuestro mundo. ¿En qué consiste la expiación de Jesucristo? En el discurso La expiación, el presidente Russell M. Nelson en octubre de 1996 enseñó lo siguiente: en el idioma inglés, la palabra se compone de tres elementos: at, one y ment, que sugiere ser una persona una con otra. En español y en algunos otros idiomas, la palabra significa reconciliación. Expiación significa borrar las culpas por medio de un sacrificio. La palabra derivada de las raíces latinas re, que significa de nuevo, con, que significa en compañía de, y sella, que significa sentarse. Por tanto, reconciliación significa literalmente sentarse de nuevo en compañía de. Se encuentra también un rico significado al estudiar la palabra expiación en los idiomas semíticos de la época del Antiguo Testamento. En hebreo, la palabra básica para la expiación es kapar, un verbo que significa cubrir o perdonar. Incluso podríamos deducir que si una persona es merecedora de las bendiciones de la expiación, mediante la obediencia de los principios y las ordenanzas del Evangelio, entonces Jesucristo cubrirá nuestras transgresiones pasadas ante el Padre. Estrechamente relacionada se encuentra la palabra aramea y arábiga kafat, que significa un abrazo íntimo. En el libro de Mormón hay referencias evidentes de este abrazo. Una de ellas dice: el Señor ha redimido mi alma, he visto su gloria y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. Esto lo encontramos en 2 de Nefi 1:15. Otra ofrece la gloriosa esperanza de ser recibido en los brazos de Jesús. El presidente Nelson vuelve a decir: lloro de gozo al contemplar el significado de todo esto. El ser redimido es ser expiado, es ser recibido en el abrazo íntimo de Dios, con una expresión no solo de su perdón, sino de nuestra unidad de corazón y de mente. Qué privilegio y qué consuelo para los que hemos perdido a seres amados que hayan partido de nuestro círculo familiar a través de la puerta llamada muerte. ¿De qué manera afecta mi vida diaria la expiación? También en el mismo discurso el elder Russell M. Nelson enseñó:
El Redentor puede saldar tu cuenta personal con justicia y otorgarte el perdón mediante la misericordiosa vía del arrepentimiento. El arrepentimiento completo es absolutamente esencial para que la expiación lleve a cabo un milagro completo en tu vida. Si entiendes la expiación, verás que Dios no es un ser celoso que se complace en perseguir a los que tropiezan en esta tierra. Es un Padre perfecto, compasivo, comprensivo, paciente e inclinado a perdonar. Está dispuesto a instarnos, a aconsejarnos, a fortalecernos y a elevarnos. Él nos ama tanto que dejó que su Hijo perfecto e inmaculado pasara por una agonía y un sufrimiento indescriptibles y se entregara como ofrenda de sacrificio por todos nosotros. Por medio de la expiación podemos vivir en un mundo en cuya esfera reina la justicia. Esto es necesario para que haya orden, pero esa justicia está atemperada por la misericordia que se obtiene al obedecer las enseñanzas de Jesucristo. ¿De qué manera afecta la expiación tu vida eterna? El elder James F. Faust en el discurso La expiación, nuestra mayor esperanza, en octubre del 2001, enseñó: anhelamos la bendición máxima de la expiación, el ser uno con Él, el estar en su divina presencia, el ser llamados por nuestro nombre cuando nos dé la bienvenida a casa con una radiante sonrisa, haciéndonos señas con los brazos abiertos para circundarnos en su infinito amor. Cuán gloriosa y sublime será esa experiencia si podemos sentirnos lo bastante dignos como para estar en su presencia. El don gratuito de su gran sacrificio expiatorio es la única forma de poder recibir la exaltación para estar ante Él y verle cara a cara. El sobrecogedor mensaje de la expiación es el amor perfecto que el Salvador tiene por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo recibir el poder redentor del Salvador en mi vida? El elder Richard G. Scott en el discurso El camino hacia la paz y el gozo en octubre del 2008 enseñó: el arrepentimiento verdadero, sincero y continuo es el camino a la paz y el gozo. Es la senda que lleva al poder reformador del Señor, y cuando se comprende y se utiliza es un amigo querido y preciado. El arrepentimiento no es optativo. Un ángel mandó a Adán: te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. A cada uno de nosotros se nos ha mandado arrepentirnos e invocar a Dios en forma continua a lo largo de nuestra vida. Esta pauta permite que cada día sea una página impecable en el libro de la vida, una nueva y flamante oportunidad. Se nos ha dado el privilegio renovador de superar los errores de comisión y de omisión, sean pequeños o sumamente graves. Un arrepentimiento completo da como resultado el perdón, acompañado de una renovación espiritual. En cualquier momento de la vida se puede sentir la limpieza, la pureza y la frescura que acompañan a un sincero arrepentimiento. El siguiente tema que vamos a ver es: el profeta José Smith testificó que Jesucristo vive. En Doctrina y Convenios 76:22 leemos: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Suplico a todos los que oigan o lean este mensaje que procuren, por medio de la oración y el estudio de las Escrituras, ese mismo testimonio del divino carácter, de la expiación y de la resurrección de Jesucristo. Acepten su doctrina mediante el arrepentimiento y siendo bautizados y recibiendo el don del Espíritu Santo, y luego a lo largo de su vida sigan las leyes y los convenios del Evangelio de Jesucristo. Cita del discurso La doctrina de Cristo, dada por el elder D. Todd Christofferson en abril del 2012. ¿Qué atributos y poder del Salvador José Smith testificó en
varios pasajes de Doctrina y Convenios. En Doctrina y Convenios 76:20 leemos que dice: y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre y recibimos su plenitud. Es decir, José Smith nos testificó de un ser resucitado con gloria y distinto al Padre Celestial, pero al mismo nivel, a la misma plenitud. En Doctrina y Convenios 76:21 dice: adorando a Dios y al Cordero. El Cordero de Dios es uno de los nombres que se da al Salvador y se refiere a la ofrenda de sí mismo como sacrificio por nosotros. En Doctrina y Convenios 76:23 dice: porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Unigénito porque es el único engendrado en la carne por el Padre, que le concedió atributos divinos que le permitieron de esta manera realizar la expiación. En Doctrina y Convenios 76:24 dice: que por Él, por medio de Él y de Él los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. En esta escritura, José Smith nos testifica que Jesucristo organizó los elementos de la naturaleza para formar los cielos y la tierra. En Doctrina y Convenios 110, versículo 3 dice: sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. En este versículo, José Smith nos describe las características de Jesucristo resucitado de una manera potente y sublime. En Doctrina y Convenios 110, versículo 4, nos dice: soy el primero y el último. Jesús es el primogénito de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. En Doctrina y Convenios 110:4 dice: soy el que vive, soy el que fue muerto. Jesucristo es el primero en levantarse de entre los muertos en la resurrección, permitiéndonos a todos el poder de acceder a la resurrección. En Doctrina y Convenios encontramos todos estos pasajes en los que José Smith nos testifica de la divinidad, de las características y de los atributos que Jesucristo tenía como ser resucitado y que nos permiten a nosotros poder confiar en que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que podemos volver a reunirnos con nuestras familias y con Él y con nuestro Padre Celestial nuevamente. El siguiente tema que vamos a ver es: por causa de Jesucristo, nosotros resucitaremos. De acuerdo con la guía del estudio de las Escrituras, la resurrección es la reunión del cuerpo espiritual y el cuerpo físico de carne y huesos después de la muerte. Después de la resurrección, el espíritu y el cuerpo nunca más volverán a separarse, y la persona será inmortal. Toda persona que nace en la tierra resucitará porque Jesucristo venció la muerte. En Doctrina y Convenios 88, los versículos 14 al 16, encontramos que dice: ahora de cierto os digo que mediante la redención que se ha hecho por vosotros, se lleva a efecto la resurrección de los muertos. Y el espíritu y el cuerpo son el alma del hombre, y la resurrección de los muertos es la redención del alma. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras y los profetas de la actualidad sobre cómo resucitaremos? En Doctrina y Convenios 88:28 dice: aquellos que son de un espíritu celestial recibirán el mismo cuerpo que fue el cuerpo natural. Sí, vosotros recibiréis vuestros cuerpos, y vuestra gloria será aquella por medio de la cual vuestro cuerpo sea vivificado. En esta escritura aprendemos que nuestro cuerpo espiritual será similar al cuerpo que tenemos aquí en la tierra, es decir, nos podremos reconocer
personal y físicamente unos a otros, pero tendrá una gloria especial de acuerdo con la gloria por la cual haya resucitado. En Alma 11:43 dice, el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo de recuerdo de toda nuestra culpa. En esta escritura aprendemos que nuestro cuerpo entonces será físicamente perfecto, sin defectos, sin errores, sin enfermedades, sin dolor. En el discurso La Resurrección, el elder Dallin H. Oaks enseñó, el principio de la restauración también quiere decir que las personas que no sean justas en la vida mortal no se levantarán en rectitud en la resurrección. Por otra parte, a menos que nuestros pecados mortales hayan sido limpiados y borrados por medio del arrepentimiento y del perdón, resucitaremos con un vivo recuerdo y un reconocimiento perfecto de toda nuestra culpa. El elder Dallin H. Oaks nos enseña que la restauración es a la misma área o a la misma esfera en la que nos encontremos cuando muramos. En el libro Enseñanzas del profeta José Smith encontramos lo siguiente. Los niños se levantarán precisamente como murieron. Allá podremos saludar a nuestros hermosos niños con la misma gloria, la misma belleza en la gloria celestial, donde todos gozan de la misma felicidad. El anciano con su cabello plateado resplandecerá en gloria y belleza. De esta afirmación del profeta José Smith entendemos que vamos a resucitar de la misma manera en la que hayamos fallecido. Sin embargo, probablemente cada uno alcanzará su plenitud probablemente con el tiempo, es decir, el niño crecerá hasta la edad de su plenitud y el anciano recuperará sus fuerzas hasta la edad de plenitud. En el discurso Resurrección del elder Dallin H. Oaks también aprendemos lo siguiente. La esperanza viva que se nos da por medio de la resurrección es nuestra convicción de que la muerte no es la conclusión de nuestra identidad, sino solamente un paso necesario en la ineluctable transición de la mortalidad a la inmortalidad. Esta esperanza cambia toda perspectiva de la vida mortal. La seguridad de que la resurrección y la inmortalidad existen afecta la forma en que vemos los desafíos físicos de la mortalidad, la forma en la que vivamos nuestra vida mortal y la forma en la que nos relacionemos con quienes nos rodean. La seguridad de la resurrección nos da fortaleza y perspectiva para soportar los desafíos de la vida mortal que enfrenta cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos, como por ejemplo las deficiencias físicas, mentales o emocionales que traemos al momento de nacer o que adquirimos durante nuestra vida mortal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida mortal son solamente temporarias. La seguridad de la resurrección también nos ayuda a soportar las separaciones mortales tras la muerte de nuestros seres queridos. Todos hemos llorado al morir alguien, sentido pena en un funeral o sentido dolor junto a una tumba. Les aseguro que yo lo he hecho. Todos deberíamos alabar a Dios por la garantía que tenemos de la resurrección que hace que nuestras separaciones mortales sean temporarias y nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante. Y hasta aquí llegamos con la presentación de la clase del día de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que pueden descargar esta presentación en PDF o verla en Google Slide a través de la caja de información de este video. Gracias.